y el tema lo he titulado Proclama. ¿Qué es proclamar? Es anunciar. Y cuando tú proclamas algo, no es algo así que dices en secreto en el oído, es algo que dices a tu boca como uno dice. Y tal vez el mensaje de hoy es muy sencillo, me parece, pero a la misma vez siento que fue muy poderoso para mí y por eso he decidido compartirlo con ustedes. Y quiero comenzar con una pregunta y es, ¿qué es el Evangelio? Y obviamente tal vez la respuesta que todos sabemos sin duda y que es muy acertada es que el Evangelio viene de una palabra griega que dice que es euangelion, muy parecida, y que simplemente significa buenas noticias. Es una palabra que el Nuevo Testamento está totalmente saturada de ella. El Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Y que como concepto y principio está saturado el Nuevo Testamento, pero como concepto y principio este término de buenas noticias también se encuentra en el Antiguo Testamento. Y quiero compartir con ustedes tal vez el texto que más se acerca, que más acertadamente describe este principio de Evangelio del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Es un versículo en el libro de Isaías. Isaías capítulo 52, versículo 7 dice, qué hermosos, voy a tener que mirar, no, las dos bocinas me tapan, miro para atrás. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae, ¿qué cosa? Buenas noticias, que proclama buenas noticias de paz y de salvación del que dice a Sión, tu Dios reina. Es interesante este texto porque obviamente el término buena noticia que sabemos ahora por el Nuevo Testamento que es Evangelio, justamente es el término que usa Isaías. Isaías aquí también usa un término, un lenguaje militar. ¿Por qué? Porque en la época de Isaías y aún en la época después de Isaías, en la época antigua, se acostumbraba mucho a que cuando ocurría una batalla, había un soldado, había un individuo designado para que en cuanto terminara la guerra o la batalla o lo que fuera, este mensajero iba a salir corriendo a la ciudad más cercana e iba a anunciar, ya fueran buenas noticias o malas noticias. Obviamente todos queremos buenas noticias y por eso el texto dice, qué hermosos son los pies del que anuncia, del que trae buenas noticias. Porque el que trae malas noticias, lo vemos malo, aunque él es simplemente un mensajero. Y en la Biblia tenemos un ejemplo muy claro de esto, mucho antes de Isaías, solamente para darles contexto. En 1 Samuel capítulo 4, recuerdan que está el sacerdote Elí. Y hay una guerra entre los israelitas y no me acuerdo si eran los filisteos o los moabitas o quiénes eran. Y allá en la guerra Israel perdió y no solo perdió, el enemigo capturó el arca del pacto. ¿Se recuerdan la historia? Y nos dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 4 que un soldado que pertenecía a la tribu de Benjamín salió corriendo del frente de batalla y ese mismo día llegó a Silo, con la ropa hecha a pedazos y la cabeza cubierta de polvo. No sabemos si la ropa estaba hecha a pedazos porque él estaba en la guerra o si estaba hecha a pedazos porque estaba corriendo y pasando por matorrales y por montañas y por piedras con la urgencia de llegar hasta allí para dar un mensaje. Dice la Biblia, allí se encontraba Elí sentado en su silla y vigilando el camino, pues su corazón temblaba solo de pensar en el arca de Dios. Cuando el soldado entró en el pueblo y con todo lo que había sucedido, todos se pusieron a gritar. Este soldado benjamita trajo malas noticias y fueron tan malas que si usted recuerda la historia, cuando Elí escuchó que el arca de Dios había sido capturada, ¿qué le pasó? Se fue para atrás en la silla y no digo esto por ofensa porque yo me identifico. Dice la Biblia que murió porque se rompió la nuca porque era gordito. Era viejo y gordito. Y dice que cayó para atrás, eso lo dice la Biblia, se mete con Dios, no conmigo. Y se rompió la nuca y murió Elí.
¿Qué quiere decir esto? Que las malas noticias pueden ser tan malas que aunque al momento no sea algo que te afecta a ti, al momento fue algo que le pasó a otra persona, la mala noticia puede ser tan mala que te afecta. Al igual que las buenas noticias. Más adelante, no sé cuántos de ustedes han corrido alguna vez un maratón. ¿Saben lo que es un maratón, no? Una carrera. ¿Alguien aquí? Algunas manos. Muy bien. Las carreras que se conocen como maratón, que son un mínimo de 25 millas o 40 kilómetros que tienes que correr, realmente no es para cualquier persona. Tienes que estar en una condición física tremenda para correr un maratón. Y el surgimiento de lo que es un maratón surge de un griego llamado Feidípides. Y no sé si me sale acá en la pantalla, acá. Feidípides era uno de estos corredores designados, y él era griego, y los persas estaban atacando a Atenas. Y cuenta la historia, y Feidípides también tiene un tipo de leyenda, pero cuenta la historia que cuando los persas llegan y atacan a Atenas, él corre / camina 125 millas desde Atenas hasta Esparta para pedir ayuda a los espartanos. Lamentablemente los espartanos están en una fiesta, deciden no ayudarlo, él tiene que regresar, y cuando regresa, no sé cuánto tiempo tardó, finalmente los atenienses derrotan a los persas. Y justamente el lugar donde se estaba llevando esta batalla era en un lugar llamado Maratón. Así que Feidípides, ahora cuenta la leyenda, corre sin parar 25 millas desde Maratón hasta Atenas para anunciar la gran victoria griega sobre los persas. Y cuenta la leyenda que corrió 25 millas por montaña. No, yo nunca he estado en Grecia, lamentablemente, pero sí conozco personas que han ido, he visto fotos y videos. Y Grecia es un país ¿no? de masa, pero tiene muchas islas. Pero Grecia es un país muy rocoso. Y no puedo imaginarme a Feidípides corriendo por estas montañas, subiendo, bajando por los caminos, tratando de llegar para anunciar buenas noticias. Y cuenta la leyenda que cuando llega, grita desde la montaña: ¡buenas noticias! ¡Ganamos! ¡Victoria! Y se desploma y cae muerto. Porque estaba tan exhausto que cayó muerto. Pero qué lindo es escuchar buenas noticias. Como dije al principio, a nadie nos gustan escuchar malas noticias, a todos nos gusta escuchar buenas noticias. Y por eso el texto de Isaías dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias, que proclama buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias que estos mensajeros proclaman? Según Isaías, es que hay paz y hay salvación porque Dios reina. Y este punto es muy interesante, que hay paz y salvación porque Dios reina. Y ahora dice que este mensajero proclama. Y te pregunto, si fuéramos hoy a poner esto en nuestros tiempos, ¿qué es la proclamación que como mensajeros estamos dando? ¿Qué estamos anunciando? ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Cuál es la buena noticia que nosotros como cristianos decimos que tenemos? Porque lamentablemente hay una diferencia muy grande entre el mensaje que tenemos y la vida que vivimos. Podemos tener un mensaje hermoso, pero si mi vida no match con el mensaje, la gente va a escuchar más lo que yo hago que lo que digo. Y por eso, si vamos a contestar la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Según lo que dice Isaías aquí, es una proclamación de una buena noticia. Pero ¿cuál es la buena noticia? Y la buena noticia sin duda es Jesús. Y yo sé que como cristianos esto lo hemos escuchado tantas veces y ya suena como un disco rayado. Jesús, Jesús, Jesús. Pero es que es cierto.
Y yo creo que cuando pensamos que definir el Evangelio con Jesús, que la buena noticia es Jesús, que todo lo bueno es Jesús, y pensar que eso nos drena, nos aburre, entonces tal vez es porque no hemos entendido quién es Jesús y lo que mostró Jesús. Pero sin duda las buenas noticias de que hay paz y salvación, de que Dios reina, es Jesús. Y vamos al Nuevo Testamento. El Evangelio es una proclamación, un anuncio, buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es Jesús. Lucas capítulo 2. El nacimiento de Jesús, nos dice la Biblia en el versículo 10 y 11. Pero el ángel dijo, no tengan miedo. ¿Les traigo qué cosa? Buenas noticias. Aquí literalmente el ángel es un mensajero, y ángel lo que significa precisamente eso, mensajero. El ángel le dice, les traigo buenas noticias que darán gran alegría. ¿A quién? A toda la gente. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nota que dice que esta noticia es una buena noticia, pero es una noticia que cuando se proclama va a llevar alegría ¿a quién? ¿A un sector? ¿A un grupo? A todas las gentes. En el griego la palabra gentes quiere decir tribu, quiere decir raza, país o grupo. Perdón, no quiere decir eso. No quiere decir raza, no quiere decir grupo, no quiere decir un sector. Lo que quiere decir la palabra es que todos, las personas, todas, están incluidas. Y luego en el versículo 14 no solamente dice que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, y el Salvador es equivalente a libertador. Un libertador ha nacido, que justamente era lo que los judíos estaban esperando, un libertador, pero no de opresión política. Y en el versículo 14 nos dice que estos ángeles clamaron, gloria a Dios a las alturas, y en la tierra ¿qué cosa? Paz, buena voluntad para con los hombres. En otras palabras, la buena noticia, así como Isaías y Lucas nos cuentan, involucra una proclamación de un mensaje que es muy bueno y que el mensaje trae paz. Y nos recuerda que existe, y ahora con Jesús entendemos mucho más este punto, que siempre ha existido buena voluntad de parte de Dios para con los hombres. Los hombres buenos y los hombres malos. Los hombres obedientes y los desobedientes. Dios siempre ha tenido buena voluntad para el ser humano. Ahora, este punto de que trae paz nos deja entender también que si la noticia ahora trae paz y alegría a todos los pueblos, seguramente es porque los pueblos habían vivido un estado de guerra, de tensión, de conflicto, que justamente es lo opuesto a la paz. Así que si ahora se proclaman buenas noticias de paz, significa entonces que estábamos viviendo un momento de guerra. Y es que justamente todos hemos nacido en una zona de guerra. Todos nacimos en un campo de batalla. Y para entender este campo de batalla, para poder entender por qué la buena noticia es buena, por qué es que trae paz y salvación, por qué esta noticia nos recuerda que Dios reina, tenemos que ir al principio. Literalmente al principio, al Génesis. Porque en Génesis capítulo 1 y 2 nos describe la creación de este mundo. Y lo que podemos discernir de esta creación es que no solamente era perfecta en todo sentido visual, en todo sentido de cómo trabajaban las cosas, pero la historia bíblica nos cuenta que Adán y Eva experimentaban una armonía relacional perfecta. Una armonía relacional con Dios y una armonía relacional entre ellos. ¿Y cómo se ve esa armonía relacional? ¿Cómo era esa relación perfecta que nosotros llamamos perfecta en el Edén? Bueno, Adán no vivía para él.
Adán vivía para Dios y vivía para Eva. Eva no vivía para ella. Eva vivía para Dios y vivía para Adán. Y Dios estaba presente para Adán y para Eva. En otras palabras, vemos que en una relación armoniosa no existe el egoísmo. No existe el yo primero que él, yo primero que ella. No existe este yo primero que Dios. Existimos y ponemos a los demás primero que nosotros. Y el plan de Dios justamente era que los hijos de Adán y Eva, los que siguieran a esos hijos y los que llenaran la tierra, perpetuaran esta relación armoniosa con Dios y con los demás seres humanos. Yo no sé si alguna vez te has puesto a pensar cómo se debe haber sentido vivir en armonía relacional. ¿Cómo habría sido experimentar que no vivía para mí, sino vivo para los demás? Y que los demás viven para mí. Eso es Génesis 1 y 2. Y lamentablemente ya en Génesis 3 todo cambia. En Génesis 3 se introduce algo ajeno a la armonía relacional. Génesis 3 introduce algo que hasta ese momento en la historia no se conoce con esta palabra, porque en Génesis 3 ni siquiera aparece esta palabra. Pero hoy nosotros la conocemos como pecado. Génesis 3 introduce lo que conocemos como pecado. ¿Y qué ocurre? ¿Qué hace este llamado pecado? Este pecado engaña, miente y distorsiona y mata la armonía relacional que Adán y Eva tenían entre ellos mismos y con Dios. El pecado altera la realidad de Dios o la realidad con respecto a quién es Dios. En la mente de Adán y Eva ahora surgen dudas. Y por eso te quiero recordar que la mentira es algo tan nefasto. La mentira es algo tan malo que no importa si tú no la crees, al escucharla ya comienza a hacer algo en tu cerebro. Y te doy un ejemplo. Digamos que esta semana, el martes, escuchas a alguien que te dice, o no sé, que te escribe, fulano, no se lo digas a nadie. Y ya cuando alguien te dice no se lo digas a nadie, ya tú sabes lo que eso significa. No se lo digas a nadie, pero vi al pastor Ángelo saliendo de un liquor store. ¿Sabes lo que es un liquor store? Una tienda de bebidas. Y no salió con una Biblia, salió con una caneca de ron. Salió con una caneca, una botella de ron. Y yo no sé si era para alguien, no sé si la estaba tomando, pero vamos a orar por el pastor Ángelo. Mira cómo eso funciona en tu cerebro. Tú vienes el miércoles a Cielo en la Tierra, el día después. Inmediatamente que me ves, ¿qué ya estás pensando de mí? La caneca. Estás pensando, salió del liquor store, el pastor Ángelo está borracho, está ebrio, tiene problemas con alcohol. ¿Qué está pasando? Aunque es la mentira más grande, tú ni siquiera lo vistes, pero ya se introdujo una idea en tu mente que es una mentira y eso hace trabajo en ti. Y por eso la Biblia nos describe que Satanás, obviamente descrito como la serpiente, era el más astuto. Porque no hay prácticamente nada que en tu mente tú puedas hacer para dejar de creer una mentira. Te introduce una idea y por más que tú no quieras creerla, ya hay como que dudas.
Y me pregunto si por eso es que Jesús dijo que Satanás es el padre de toda mentira y es un asesino. Porque las mentiras con respecto a las personas y a Dios matan. Matan relaciones. Justamente, el pecado entra y altera la realidad con respecto a quién es Dios. Siembra dudas en la mente de Eva y estas dudas, a ser creídas, ahora ven a un Dios totalmente distorsionado. Ahora Adán y Eva, que antes se gozaban en la presencia de Dios, ahora ven a Dios como un enemigo. Y esa armonía relacional entre Dios y el ser humano sufre un quiebre. No desde la perspectiva de Dios. Porque Dios no cambió la manera de verlos a ellos. Y esto es algo que, no sé, y puede ser que esté equivocado, pero mientras estaba poniendo este sermón, escribiéndolo, me vino esta idea de la mente. Si desde la perspectiva de Dios, aún después de pecar, Dios siempre quiso relacionarse conmigo, Dios siempre quiso estar conmigo, Dios tenía siempre la intención de relacionarse armoniosamente conmigo, y Dios no cambia. Entonces significa que hasta el sol de hoy, de parte de Dios, Dios siempre ha querido relacionarse armoniosamente contigo. Y hizo y hará todo lo posible para que tú entiendas quién es Él. Que Él no es tu enemigo como la irrealidad del pecado te ha hecho creer. Desde la perspectiva de Dios, Dios no cambió. Dios siempre quiso decirle a Adán y a Eva y que ellos creyeran que Él no había cambiado. Pero ya ellos no ven a Dios como Dios era. Ahora lo ven desde el lente de la mentira satánica. Adán y Eva, al creer en la mentira con respecto a quién es Dios, ahora tienen sentimientos negativos con respecto a su relación con Dios y hacia ellos mismos. Realmente es increíble lo que hace el pecado. Ahora ven a Dios como se ven a sí mismos, con miedo y vergüenza. Y como ellos se sienten con miedo y vergüenza, ahora reflejan ese miedo y vergüenza en el Dios que los está llamando. Y ahora ven a Dios con miedo y sienten vergüenza de estar en la presencia de Dios. Y por eso quiero decirte algo, cada vez que te sientas avergonzado de estar en la presencia de Dios, por más pecado que estés haciendo, estás cayendo en la mentira satánica del pecado. Dios no se avergüenza de tu presencia, jamás. Ni cuando obedeces, ni cuando desobedeces, ni cuando haces lo bueno, ni cuando haces lo malo. No tengas miedo de Dios. Ahora ese quiebre relacional con Dios también afecta, como mencioné, la relación entre ellos. Y ahora toda la humanidad sufre las mismas consecuencias. La serpiente, Satanás, logra hacer que Adán y Eva dejen de creer la realidad y ahora ven la mentira y el engaño como realidad. ¿A qué voy con todo esto? El pecado, que es, según mi definición, creer las mentiras con respecto a quién es Dios, altera la realidad de nuestras mentes, aunque la realidad sigue siendo realidad, no cambia. Había una persona hace muchos años que tenía un programa en YouTube en inglés que decía, "Truth is the truth, whether you like it or not." La verdad es la verdad, aunque te guste o no te guste. Tú puedes irte a fondo a decir, no, eso no es verdad, pero si es verdad, no importa lo que tú pienses, no importa lo que tú digas, la verdad es la verdad. Así que desde la perspectiva humana, ahora nosotros todos vivimos realmente en lo que una película exhibe grandemente, la película Matrix. Vivimos en un Matrix. Vivimos en un mundo irreal. Y cuando digo irreal no me refiero a que tu sufrimiento no es real, no me refiero a que los problemas que tienes no son reales, no. Me refiero a tu perspectiva de quién es Dios y quién es tu prójimo, no es real. Ha ocurrido una distorsión en nuestro cerebro que no vemos las cosas como son.
Y por eso cuando finalmente podemos ver las cosas con el lente real, que el lente es Jesús, entonces podemos, como dice el apóstol, podemos regocijarnos aún en nuestras dificultades. Podemos estar contentos en medio de la más horrible tormenta porque ya sabemos la realidad. Que aquí hay una tormenta, nuestro Dios calma las tormentas. De que hay un terremoto, de que hay un sacudón, el Señor está ahí conmigo y no me abandona. Y por eso no hay temor. Ahora, el pecado altera la realidad con respecto a quién es Dios y nos hace creer que Dios no está de tu parte ni quiere estar contigo. Y obviamente cuando tú comienzas una relación con alguien y te das cuenta que esta persona se siente incómodo con tu presencia, ¿a cuántos de ustedes les gustaría continuar todos los días estando con esa persona que se siente incómodo con tu presencia? Y por eso nosotros los humanos, al sentirnos incómodos con Dios, nos avergonzamos, tenemos miedo, no nos queremos relacionar con Dios. Es lo natural. Realmente la condición humana es terrible. Que Dios no está de tu parte ni quiere estar contigo. Y si yo tengo ese pensamiento y termino creyendo que Dios no está de mi parte ni quiere estar conmigo, obviamente, ¿para qué quiero estar con alguien que no quiere estar conmigo? Es mejor irme con otra cosa. Y el creer esto crea una separación, un aislamiento de nuestra parte hacia Dios y crea lo que es más terrible para el ser humano. No sé si se acuerdan, ¿saben quién es Stephen King? Stephen King es un autor de novelas de horror, muy famoso, más famoso tal vez. Y él le preguntó una vez, ¿cuál es la palabra que cuando tú piensas en ella te causa más terror? La tienes en tus películas, la tienes en tus novelas. ¿Cuál es esa palabra que tú piensas que al ser humano le causa el más miedo posible? Es terrorífico pensar esto. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Stephen King? La soledad. Y es que tienes razón, no fuimos creados para estar solos. De paso, está comprobado que la soledad te puede llevar a la depresión. Y por eso muchas veces las personas que están pasando por depresión necesitan un ambiente comunitario, necesitan personas que se acerquen a ellas y que las cuiden y que les hablen y que se sientan amadas, porque solos morimos. Y por eso cuando Dios llega después de la caída, Adán y Eva caen, ellos se sienten con vergüenza, les da miedo. Y Dios llega al jardín del Edén y los llama. Adán y Eva no huyen de la realidad de Dios. Ellos no se esconden porque ya conocen quién es Dios. No, ellos se esconden, tienen miedo y vergüenza de lo que han creado de Dios en su mente. No sé si esto hace sentido. Y justamente cuando ellos con esta irrealidad de Dios en su mente se esconden, hacen su ropita y tienen miedo, Dios llega y les muestra que no hay nada que temer. Ahí mismo en Génesis 3 tenemos la evidencia. Dios llega y no los destruye. Dios llega y no los mata. Dios llega y no los condena. Alguien puede decir, bueno, pero Ángelo, en Génesis 3 Dios le dice, bueno, ahora que hiciste esto, vas a parir con dolor y ahora la tierra te va a producir carne y todo lo demás. Eso no fueron maldiciones que Dios dijo, bueno, pues ahora como hiciste eso, yo voy a hacer esto. No, fueron consecuencias naturales de la decisión. Dios creó este mundo, este universo con principios y con leyes, y una de esas leyes es causa y efecto. Jesús lo dijo claramente, lo que el hombre siembre, que va a cegar eso, lo que sembró. Tú siembras odio y vas a cosechar odio, no vas a cosechar amor.
So, Dios no llega para destruirlos, al contrario. Les da muy buenas noticias, porque ese es Dios. Dios es el Dios de las buenas noticias. Entonces se esconden del Dios que han creado en su mente, porque su realidad de Dios ha sido alterada. Y ahora ven a Dios desde sus emociones y sentimientos negativos, como ya mencionamos, la vergüenza y el miedo. Porque Dios ahora es un reflejo de ellos mismos por la realidad alterada. Pero Dios sigue, lo que Dios muestra en Génesis 3 es que cuando Él llega, sigue amándolos, sigue diciéndoles que yo quiero estar contigo, yo quiero arreglar lo que ustedes dañaron. Y este pensamiento me vino esta mañana cuando estaba repasando mis notas. En Génesis 3 vemos a Adán y Eva que caen, arruinan todo, hacen que haya en nuestra mente una guerra y una tensión con Dios, cuando la realidad es otra. Pero Dios llega y desde cierta manera, y esto me vino esta mañana, Dios se hace responsable del fracaso de Adán y Eva. Es como que Adán y Eva, sí, ustedes metieron la pata hasta home, pero no te preocupes, yo me voy a encargar. Y eso no significa que no iban a sufrir las consecuencias, porque las sufrieron. Pero la última consecuencia de todas, que era lo que el pecado iba a reclamar, Romanos nos dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. El pecado reclama muerte. Dios dijo, no te preocupes, yo me encargo. Y cuando ese pensamiento me vino a la mente esta mañana, como usted me ha escuchado decir, me dejó de día. Que Dios se hace responsable. Pero si la culpa fue mía, justamente. Eso se llama gracia. Que Dios asume la deuda que no cometió para salvar al ser humano que sí la generó. Buenas noticias. Justamente el Evangelio. Isaías 53:6 nos dice, mas Jehová cargó en él, hablando de Jesús, el pecado de todos nosotros. Y yo no sé si esto te está haciendo clic en la mente o no, pero no existe mejor noticia que esta. Que cuando tú fracasas, cuando tú metes la pata, cuando tú cometes errores, Dios te dice, yo estoy aquí para ti. Sí, tus errores van a producirte ciertas consecuencias, pero yo estoy aquí para ti. Familia, el mundo, y no sé, tal vez nosotros, y cuando me digo el mundo, obviamente es un término que usamos los cristianos para referirnos a los que no son cristianos. Necesitan escuchar que tú y yo proclamemos esto. Qué hermosos son los pies del que trae buenas noticias. Y por eso, ¿qué es el Evangelio? Jesús es el Evangelio. El pecado distorsiona la realidad con respecto a quién es Dios en nuestra mente. Ahora vemos a Dios como un Dios que no quiere estar conmigo y que no se interesa por mí. Pero el pecado también hace otra cosa, y es que el pecado roba nuestra humanidad. ¿A qué me refiero con que el pecado roba mi humanidad? Cuando Dios me crea a su imagen y semejanza, eso me hace ser humano. Cuando Dios sopló su aliento de vida, su espíritu dentro de mí, me hizo un ser humano. ¿Qué es ser humano? No es tener 2 ojos, 2 orejas, 10 dedos, no. Ser humano es tener la capacidad de amar y ser amado. Ser humano es poder relacionarte armoniosamente con Dios y con tu prójimo. Y cuando el pecado entra, nos roba la humanidad. Y ahora ya no queremos relacionarnos armoniosamente, especialmente con la persona que te hace la vida infeliz en el trabajo.
Ahora, en lugar de amar y ser amados, nos odiamos, competimos por ser mejor que otros, nos pisoteamos, nos abusamos, todo para lograr nuestros objetivos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es sobresalir, ser el primero. El lenguaje evolutivo es la supervivencia del más apto. The survival of the fittest. El más fuerte es el que gana. No sé cuántos siguen baloncesto, NBA, pero lamentablemente Jorge y Jackie, no sé si están aquí, pero Nueva York está perdiendo. Y cuando miras, ¿por qué pierden? Porque no son el mejor equipo. Es evidente. El otro juega mejor, está más preparado y de alguna manera eso nos hace creer que en la vida, para poder ser el mejor, tengo que llegar allá por cualquier medio posible. Si para ser el primero tengo que mentir acerca de mi vecino, miento. Si para llegar a tener la posición que quiero tengo que acostarme con la secretaria, me acuesto. Porque el objetivo final es llegar a ser el número uno. Y eso tiene, esta botellita me está molestando aquí. Y eso tiene una palabra y se llama egoísmo. Cuando el pecado te roba la humanidad, el pecado lo que está haciendo es que está removiendo la capacidad divina de amar y de ser amado, de relacionarte armoniosamente con los demás, y ahora ha sembrado egoísmo. Solo pienso en mí. Y por eso Génesis 1 y 2 nos cuenta lo hermoso que era la armonía relacional. Génesis 3 nos cuenta cómo ahora todo es un caos. Y del capítulo 4 al capítulo 11 de Génesis, Moisés, que nos dicen los eruditos que fue quien escribió este libro, nos cuenta cómo, como consecuencia de la introducción del pecado, que el pecado lo estoy definiendo hoy como creer las mentiras con respecto a Dios. Cómo creer las mentiras con respecto a Dios movió a este mundo a lo que en buen puertorriqueño llamamos un revolú. Y para tal vez beneficio de los que están traduciendo, que es revolú, un desorden, un enredo, crisis. Este mundo está fuera de control. Y no porque lo vemos ahora. Si vamos a capítulo 4 al 11. Capítulo 4 al 11 de Génesis, ¿qué vemos? Como consecuencia de creer una irrealidad de Dios. Ahora tengo una idea que no es cierta de Dios, pero la creo como que es cierta. Actúo como que es cierta, porque recuérdate, lo que yo pienso determina lo que creo, y lo que yo creo determina lo que hago. O sea, si yo creo que Dios es de cierta manera, me voy a relacionar con Él de esa manera. Y llegamos a Génesis capítulo 4 y lo primero que nos encontramos es que un hermano mata al otro. Es increíble concebir que tan rápido la muerte se introduce. Ocurre algo aquí adentro, acá, que me hace, por celo, por envidia, porque no recibí lo que recibió el otro, egoísmo, llegar a matar a mi hermano. Y quiero que vayan conmigo a la Biblia un segundito. Este no lo tengo acá en la pantalla. Pero vamos a Génesis capítulo 4. Un momentito rapidito. Porque esto es impresionante, por lo menos para mí. Génesis capítulo 4. Versículo 6. ¿Y por qué quiero que leamos esto? Porque sin duda Caín tenía una percepción irreal de quién era Dios. Porque cuando él lleva su ofrenda, y Abel lleva su ofrenda, y dice la Biblia que Dios miró con agrado la de Abel, pero miró con desagrado la de Caín, no era que Dios estaba molesto con Caín. Lo que está tratando de escribir la Biblia es que Caín llegó con una actitud incorrecta. Porque si hay algo que la Biblia nos muestra, es que Dios, no importa que tú vengas con actitud correcta o incorrecta, Él te va a aceptar, Él te ama. Obviamente no te va a dejar así, pero Él jamás te va a rechazar.
Pero Caín tenía una percepción incorrecta de Dios. Y nota esto, versículo 6. Caín mata a Abel. ¿Y quién se acerca a quién? ¿Caín se acerca a Dios o Dios se acerca a Caín? Dios se acerca a Caín para matarlo, para destruirlo, para maldecirlo. Versículo 6. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Mira qué impresionante. Dios le dice, si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo incorrecto, Dios no le dice, no serás aceptado. ¿Se dieron cuenta? Dice, si haces lo correcto, serás aceptado. Si haces lo incorrecto, el pecado está a tu puerta. Pero no es que yo no te voy a aceptar. Pero seguimos leyendo. Versículo 8. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Y Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. ¿Y cómo le contesta Dios a Caín en el próximo versículo? La primera frase dice, no es así. Caín, yo no soy como tú me ves. No soy yo el que te está castigando. Son las consecuencias de tus acciones. Tremendo. Lo que nos hace ver a Dios de una manera distorsionada. Ese es el capítulo 4 y seguimos más adelante. ¿Y qué nos dice la historia de Génesis? Llega un momento que la civilización, la humanidad, ahora todos sus pensamientos son como de continuo al mal. Todo lo que piensan es mal. Y si tus pensamientos determinan lo que tú crees y lo que tú crees determina lo que tú haces, todas sus acciones eran malas. Eso desencadena y ocurre un diluvio. Luego del diluvio surge un Nimrod, que es este personaje que a través de la fuerza, la manipulación y el control crea ahora no solamente el primer imperio, pero crea un imperio distorsionado del imperio que Dios quería. Porque el pecado lo que altera es nuestra realidad con respecto a quién es Dios y a los seres humanos. Y finalmente todo esto llega en Génesis 11 y termina con la Torre de Babel. ¿Y cuál es el punto que quiero traer con todo esto? Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 11, la narrativa de la Biblia nos confirma que por el pecado, por creer la mentira con respecto a quién es Dios, ahora la humanidad, en vez de estar unida y en armonía, ahora la realidad, el mundo está fragmentado, dividido, exclusivo. Ya no nos identificamos por ser hijos de Dios. Ahora nos identificamos por nuestros idiomas o nuestro lenguaje. Y no es que está mal que te identifiques por hablar español, pero cuando menosprecias a alguien que no habla español, como tal vez nos ha pasado a varios de nosotros, pero al revés, nos menosprecian porque no hablamos inglés. Entonces está mal identificarte por tu idioma. Y voy a decir algo con mucho respeto. Estoy como el chavo, sí lo hago. Para todos aquellos que cuando me escuchan cambiar las R's por las L's,
Te estás identificando por el idioma. Sí, está mal y quiero mejorar, pero no mires eso, mira más allá. Porque no somos los que somos simplemente por la manera en que hablamos. No nos dividamos por quién habla bien y quién habla mal. Esas son consecuencias que el pecado ocasiona, que el pecado crea. Y toda esta historia, terminando con la historia de Babel, no solamente nos muestra que el mundo está fragmentado, dividido, exclusivo. Nos dividimos por idiomas y lenguajes, nos dividimos por culturas, nos dividimos por nacionalidades. Y de nuevo, no es que está malo sentirte orgulloso de ser del país que eres y de colgar tu banderita y de tener tu jersey, de lo que sea. Pero cuando eso es lo que te identifica, tenemos el espíritu de Babel. Nos identificamos ahora por religiones. Yo soy cristiano y tú eres musulmán. Y nunca en tu vida te has sentado con un musulmán a hablar con un musulmán. Pero el musulmán te cae mal. ¿Por qué? Porque no es cristiano. ¿Por qué tenemos esa actitud? Porque nos dividimos. Nos fragmentamos. Nos identificamos por nuestros estratos económicos y sociales. Y por muchas otras cosas más. Los primeros 11 capítulos de Génesis muestran un mundo hecho, como dije, un desorden, un revolú. Y Dios llega y dice, yo voy a arreglar este desorden. Tú lo hiciste, yo lo voy a arreglar. ¿Qué Dios? ¿Y cómo Dios hace eso? ¿Cómo Dios comienza a cambiar este revolú? Y es interesante porque Dios lo hace al hacerle un llamado y darle una misión y propósito a un hombre. Ese hombre se llama Abraham. Y vamos a leerlo rápidamente en la Biblia. La Biblia dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Qué interesante, Dios le dice a Abraham, quiero que salgas de donde estás y vayas a un lugar donde yo tengo un propósito para ti. Y allí donde tú estás, las personas que estén a tu alrededor van a ser bendecidas. Y sin duda sabemos que uno de esos era su pariente más cercano, Lot, su sobrino, que por la bendición de Abraham, él también recibía bendiciones. Pero fíjate que a propósito dejé la última parte del versículo 3 en este texto, porque si el llamado de Abraham hubiera terminado ahí, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio, no lograba nada Abraham, ni Dios. Pero ¿sabes qué es lo que dice la última parte de este texto? Dice, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. En el hebreo, familia quiere decir clan, tribu, clase o especie. En otras palabras, lo que entiendo que Dios está diciendo con el llamado y la misión de Abraham es, Abraham, el mundo está fragmentado, el mundo está dividido, pero yo te estoy llamando a ti y te voy a dar un propósito y una misión, y tu misión va a ser proclamar algo que va a traer unidad. Proclamar algo que va a romper las barreras. Vas a anunciar buenas noticias y esa buena noticia va a ser una bendición para todos. El judío, el musulmán, el budista, para todos. Porque si Jesús es el evangelio, Jesús es para todos. Y por eso la bendición que Dios está diciendo acá es que a través de este descendiente de Abraham que se llama Jesús, la fragmentación y la división va a ser eliminada y ahora va a haber unidad. Todos van a ser bendecidos porque en la división nadie es bendecido. Jesús no solamente los va a unir a todos, sino que ahora también muestra la realidad de Dios.
Porque el pecado, si es la distorsión de la realidad de Dios, ahora Jesús llega para mostrarnos quién realmente es Dios. Y desenmascarar la mentira que por milenios hemos creído. Y eso son buenas noticias. Pablo lo pone así en el libro de Gálatas, el capítulo 3, versículo 8. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Fíjate lo que dice Pablo. Sí, la buena noticia, el Evangelio ya estaba desde Abraham. ¿Y cuál es la buena noticia? ¿Cuál es el Evangelio? Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Gloria a Dios de verdad. Todas las naciones. Porque todos hemos sido engañados. Pero a través de Jesús ahora todos sabemos la realidad. Y ahora es como la película de Matrix. Para los que la han visto, los que no la han visto, esto es un... ¿Cómo se llama eso cuando tú dices algo en una película que no has visto? Un spoiler. Ahora tienes dos pastillas. La roja o la azul. Ya tú sabes. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Quieres seguir viviendo en el mundo irreal? ¿O quieres vivir en el mundo real aunque te asuste? El Evangelio es bendecir a las naciones. Es la justificación de las naciones, de todos. Ahora, ¿cómo logra Jesús la victoria sobre el pecado? ¿Cómo logra Jesús cambiar esa irrealidad en nuestra mente? Porque Juan 16:33 nos dice: les he dicho de todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Y la palabra griega para vencido es victoria absoluta, es conquista absoluta. Es la palabra Nikao, de donde viene la palabra Nike, es victoria. ¿Cómo Jesús logra victoria? ¿Cómo Jesús logra conquistar absolutamente? Al mostrarnos y enseñarnos en la manera en que se relacionó armoniosamente con Dios y con los hombres, la realidad de quién es Dios. Jesús venció con la realidad y la verdad, desenmascarando la mentira. Cuando Jesús vive en esta tierra armoniosamente relacionado con el Padre, armoniosamente relacionado con todos, aún con los que lo perseguían, Jesús está desenmascarando la mentira. Y asimismo, como una mentira en tu cerebro te hace ya predispuesto a pensar ciertas cosas, asimismo también una verdad. Y por eso Jesús llega y vence no con la fuerza, no con la manipulación, no con la opresión, con la verdad. Y nos dice: hay paz. Nunca, nunca de mi parte he estado en guerra contigo. Hay paz. En Jesús podemos ver que hay paz. Y por eso lo anunció Isaías, por eso lo anuncia Lucas. No sigas creyendo que hay guerra entre ti y Dios. Hay paz. Por más pecador que seas. Pablo nos dice: si cuando aún éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros, ¿cuánto más aún ahora que hemos sido redimidos? En Jesús, Dios nos dice: siempre te amé, siempre te busqué, siempre quise estar contigo, siempre quise estar armoniosamente relacionado contigo. Y en Jesús, Dios nos dice: yo siempre he sido bueno. Siempre. Y por eso Dios nos da evidencias
de cómo se ve esto. ¿Cómo podemos proclamar el Evangelio? ¿Cómo es que podemos conquistar como Jesús conquistó? Y es haciendo lo mismo que Jesús hizo, es amando como Dios. Es amando como Dios. Es la única manera en que vamos a vencer. Y por eso Dios nos hace un llamado. En Mateo 28 Dios nos dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos ¿de cuántos? De todas las naciones. No es hacer discípulos solo para los de mi grupo. Esa es la mentalidad de pecado de Babilonia. Es hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y aquí surge algo muy interesante, porque cuando leemos que dice a obedecer los mandatos, inmediatamente nuestra mente va a ¿qué cosa? A los 10 mandamientos. Qué mal que entendemos las cosas. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Enséñales a vivir según el camino del reino que les he mostrado. Lleven adelante mi misión divina en el mundo. O sea, cuando Dios nos pide que vayamos y hagamos discípulos, no es sentarnos con alguien a estudiar la Biblia para decirle la teología. Va mucho más allá de eso. O sea, Jesús expande lo que es el reino, lo que es el discipulado. ¿Cómo hizo Jesús discípulos? ¿Cómo Jesús mostró que tenía victoria absoluta sobre el pecado? Juan 13:34-35 nos dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De esta manera, o de este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Acá lo que entiendo es que lo más importante, y la palabra más es clave, lo más importante no es necesariamente lo que creo. Lo más importante es si amo. Lo que creo sin duda tiene su lugar y es importante, pero no es lo más importante del reino de Dios. Y yo siento que Dios está haciendo algo ya en el mundo. Hay un grupo de personas que se están levantando y que se están dando cuenta que el pecado ha distorsionado la realidad de Dios en nuestra mente, y ahora están viendo a Dios por quién es Él a través de Jesús. Y están haciendo algo que va a transformar el mundo. Y es mostrar, es proclamar con nuestras acciones quién es Dios. Fíjate este texto, y perdona que use esta frase de nuevo, me dejó bien de día, porque la había leído un montón de veces. Sammy, no sé si Sammy está por acá, pero Sammy está leyendo Primera de Juan y tremendo libro. Mira lo que dice Primera de Juan, y esto nunca lo había visto, lo he leído Primera de Juan un montón de veces. Dice: queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Esto es espectacular. Jesús vivió la verdad de este mandamiento, y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Gloria a Dios. La oscuridad está desapareciendo porque hay un grupo de personas que se están enterando de quién es Dios. Y cuando se enteran de la realidad de Dios, lo único que quieren hacer es proclamarlo. Buenas noticias, ganamos. Jesús triunfó. Y ahora no solamente nos hace ver la realidad de Dios, sino que ahora nos devuelve nuestra humanidad. La capacidad de amar y ser amados. Y por eso, ¿cómo venció Jesús? ¿Cómo proclamó Jesús el Evangelio? ¿Y cómo lo puedes hacer tú? Jesús lo hizo cada vez que sanaba a alguien.
Jesús proclamaba la victoria cada vez que perdonaba los pecados de alguien, cada vez que sacaba a los demonios de una persona endemoniada, cada vez que le daba esperanza al desesperado, cada vez que hacía un acto de amor y misericordia y de gracia por alguien. En cada acto proclamaba: victoria, ganamos. Y es de la misma manera que tú y yo lo podemos hacer. Con cada acto de amor sin egoísmo, con cada acto de amor sincero, con cada acto cuando pones a otros primeros que a tus propios deseos, estás proclamando el reino de Dios. Y por eso, para proclamar el reino, no tienes que dar un sermón, no tienes que ser un maestro de escuela sabática, no tienes que ir a un seminario, no tienes que... Para proclamar el evangelio es amar como Dios ama. Y la única manera en que puedes amar como Dios ama es obviamente entendiendo la realidad de que eres Dios y vivir en armonía relacional con Dios. ¿Y sabes qué? Tú no puedes. Pero Dios hoy te dice: yo sé que tú no puedes, pero yo puedo. Yo sé que tú eres incapaz, pero yo soy capaz. Proclama con tus acciones el amor de Dios, y con cada acto estamos declarando victoria, y cada vez más las tinieblas desaparecerán.